Bueno, voy a tener el inmenso placer de presentar a Ricardo con su obra sobre Bendito Spinoza, con ese, y voy a pasar a leer a continuación el Kerem, que es la excomunión. Una vez termine, él continúa. Por la decisión de los ángeles y el juicio de los santos, excomulgamos, expulsamos, execramos y maldecimos a Baruch de Spinoza. Spinoza, entre paréntesis, con S, al empezar. Con la aprobación del Santo Dios y de toda esta santa comunidad, ante los santos libros de la ley, con sus 613 prescripciones, con la excomunión con que Josué excomulgó a Jericó, con la maldición con que Eliseo maldijo a sus hijos, que sea maldecido de día y maldecido de noche, que sea maldecido al salir y que sea maldecido al entrar, que ninguno converse con él mediante palabra hablada o se comunique con él por escrito, que ninguno le preste servicio ni habite con él bajo el mismo techo, ni tampoco lea ningún documento dictado por él ni escrito por su mano. El texto de la excomunión Jerem de Baruch Spinoza fue pronunciado por la comunidad judía sefaradí de Ámsterdam el día 27 de julio de 1656. Es uno de los textos de excomunión más duros conocidos en la historia judía moderna. Hasta aquí va la excomunión. Bueno, preguntémonos, ¿qué es esto? ¿Quién es este maldito? ¿A quién hay que maldecir a toda hora? No hay dudas que este es un texto apasionado y que además está en juego la pasión del odio. Y por lo que dice, nos hace recordar rápidamente a la Santa Inquisición de la Iglesia Católica y a sus excomuniones con el objetivo de frenar la herejía en todas sus formas. Ahora, ¿por qué llegan a tan terrible y lapidaria sanción? En el inicio del Jerem o excomunión lo dicen, cito, los señores del Mahamad hacen saber a ustedes que teniendo noticia desde hace mucho tiempo de las malas opiniones y obras de Baruch Spinoza, han procurado por diversos medios y promesa apartarlos a él de sus malos caminos, pero no pudiendo remediarlo, y por el contrario, teniendo cada día más noticias de las horribles herejías que practica y enseña, así como de sus actos monstruosos, y teniendo de ello numerosos testimonios dignos de fe, todo fue examinado en presencia de los Jajamim, que era el jurado. Han decidido, con el consentimiento de dicho Jajamim, que el mencionado Espinosa sea expulsado y separado del pueblo de Israel. Empezamos fuerte porque esta historia es de esa manera. Pero vayamos a los comienzos. Baruch Spinoza nació en Ámsterdam, 1632, y era procedente de una familia de judíos sefardíes que tuvieron que emigrar de la península ibérica, huyendo de la persecución, tanto en España como en Portugal. La familia era originaria del lugar de Espinosa de los Monteros, en Burgos, España. En el momento de la excomunión, Baruch tenía 24 años
Y esta excomunión fue leída en lo que se llama in absentia, en ausencia, por el gran rabino y después complementada por la resonancia del shafar. Yo la primera vez que me encontré con esto fue cuando leí el seminario de los 4 conceptos fundamentales del psicoanálisis de Lacan. Y Lacan lo comunica bajo el título de excomunión. Ahí dice Lacan: existe en esta forma solamente en una comunidad religiosa designada por el término indicativo simbólico de sinagoga, y Spinoza la padeció. El 27 de julio de 1656 fue objeto del Erem, excomunión que corresponde justamente a la excomunión mayor. Esperó algún tiempo para que le aplicaran el chamata, que consiste en añadir la condición de imposibilidad de regreso. Ahora, ¿por qué fue excomulgado el entonces Spinoza? Luego perseguido e inclusive objeto de intento de asesinato contra él, dado que 4 años después de la excomunión, un fanático y apasionado judío vengador de Dios intentó apuñalarlo, lo que lo llevó a que se mudara más de una vez de donde habitaba. Entre las razones de su excomunión figura el haber sostenido que, según los textos bíblicos, haber sostenido Spinoza, la Biblia no enseña ni la espiritualidad de Dios ni la inmortalidad del alma. Se opone al carácter divino de las estructuras y a la existencia de la providencia. O sea, rechaza los principios fundamentales de la fe judía y cristiana y no cree en la llamada verdad revelada. Él dice que la verdad tiene que ser encontrada, demostrada. Él lo dice matemáticamente, según un orden geométrico, pero que es una verdad deducible y no revelada. Spinoza había tenido ya en su formación como rabino, porque él estaba en una institución que formaba rabinos, algunas observaciones por sus ideas. Y el Eren interviene en un momento en que Spinoza aún esas ideas no las había publicado. Ahora, ¿por qué inicia Lacan su seminario de 1964, el número 11, recordando la excomunión de Spinoza? Lo hace porque estaba hablando de lo que a él también le había ocurrido por medio de los tribunales de la Internacional Psicoanalítica. Cito a Lacan: mi enseñanza, designada como tal, ha sido sometida por un organismo que se llama Comité Ejecutivo de una organización internacional llamada Internacional Psicoanalítica, a una censura nada ordinaria, puesto que se trata nada menos que de proscribir esta enseñanza, que ha de ser considerada como nula en todo lo tocante a la habilitación de un psicoanalista, y de convertir esta proscripción en condición para que la afiliación internacional de la sociedad no pueda él pertenecer más. Bueno, todos nosotros sabemos, todas las instituciones tienen sus miserias, las que pueden echar mano a lo peor de las prácticas religiosas, aunque no sean instituciones religiosas.
Lacan, al ser excomulgado, hace una analogía con lo ocurrido con Spinoza y ahora voy a plantearles que ello, a mi juicio, no queda solo en el hecho de haber sido echados y maldecidos. Retomemos una parte del acta de excomunión de Spinoza. Que sea maldecido de día y maldecido de noche. Que sea maldecido al salir y que sea maldecido al entrar. Que él, de nombre Baruch, o sea, el bendito, que eso quiere decir Baruch en hebreo, el bendito, sea maldecido. Cuando leemos la biografía que hay sobre este filósofo, vemos cómo él no se apropió de estas maldiciones y en lo que pudo sacó el cuerpo a la persecución que ya conocía por lo que había acontecido con otros colegas, con los cuales habían llegado hasta la muerte. Trató de salvar su vida y su obra, por lo que hizo que sólo se publicaran sus textos después de su muerte, evitando que fuera quemada. Hay un pasaje donde cuenta que Leibniz, el filósofo Leibniz, estaba interesado en sus ideas que ya circulaban por el mundo intelectual europeo. Leibniz le pidió que le mandara las mismas por escrito y Baruch temió por la suerte de Leibniz y de sus escritos si otros se llegaban a enterar. Él era Baruch de Spinoza, Benedicto de Spinoza, bendito de Spinoza. Eso era el nombre que le dieron sus padres. Como les comenté, el significado proviene del hebreo, cuya traducción es hombre bendito nacido de la madre. Ahora, ¿puede ser un nombre tan importante para un sujeto? Ya hemos dicho que las cosas son consecuencia de los nombres o del significante, como dice Lacan. Si Spinoza se apropia y lo toma como el deseo paterno, como rasgunario, eso puede ayudarlo en momentos difíciles de su vida. Después que se realizó la exclusión, él hizo un cambio que me parece muy importante, un cambio público. Abandonó su nombre de Baruch, ese que había sido maldecido en su escritura judía, y pasó a escribirse Benedictus en latín, idioma que manejaba su familia. Cuando por último fueron echados de Portugal, observen ustedes que la familia había sido echada de España cuando echan a los judíos junto con los moros. Ellos no se convierten, se van a Portugal y después se tienen que ir también de Portugal. Entonces, cuando lo excomulgan, él abandonó la grafía hebrea de su nombre para adoptar la latina, pero conservando el sentido. Seguía siendo Benedito, según el deseo de sus padres. También cambia el apellido de Espinosa, el apellido español, que nombraba el lugar de Burgos, España, pero era el lugar originario de su familia que fue desterrada y se pone Spinoza con una S inicial, sin E. Junto con ello, ahí pasa a tener en forma lejana contacto
con los pensadores cristianos. El filósofo alemán Hegel reconoce en un texto suyo llamado Lecciones sobre la historia de la filosofía, casi 150 años después de la muerte de Spinoza, dice lo siguiente, algo que me sorprendió. Spinoza es tan fundamental para la filosofía moderna que bien puede decirse, quien no sea espinosista no tiene filosofía alguna. Es fuerte esto, ¿no? Podemos decir que Hegel, porque lo estudié en ese sentido, se zambulle en las ideas de Spinoza, bucea en ellas, pero también va más allá. Uno de estos puntos parte de un cuestionamiento de los planteos que hizo Spinoza. Hegel dice que el perseverar en el ser del cual hablaba Spinoza, en cuanto a sí y para sí, queda expresado a través de dos imperativos. Tenerse a sí mismo por absolutamente valioso y tener como valioso el conocer a sí mismo. No basta que perseverara el ser, sino además que fuera valioso, le agrega Hegel. Y Hegel me parece que entendió algo, abre una cuestión que para nosotros los analistas es capital. Invita a pasar del ser espinociano, que está en la esencia de las cosas, de los animales y de los humanos, a poder pensar desde el psicoanálisis la cualidad de este ser en los hablantes seres. Si en Spinoza las pasiones alegres, recuerda que dividía en pasiones alegres y en pasiones tristes, en las pasiones alegres lo central era el deseo. Si en Spinoza las pasiones alegres se oponen a las pasiones tristes en la realización del deseo, pues las tristes no perseveran en el ser. La perseveración en el ser por sí no es suficiente, como dice Hegel. Tenemos que saber qué ser es el que se persevera, pues para Hegel sigue siendo necesario que sea valioso a los efectos de sostener el deseo. Lacan dice en el seminario Aún o Encore, no puede resultar ambiguo que al ser tal como se sostiene en la tradición filosófica, es decir, el que se asienta en el pensar mismo, oponga yo que somos juguetes del goce. El pensamiento es goce. Lo que aporta el discurso analítico ya esbozado en la filosofía del ser es lo siguiente, hay goce del ser. Esto es un punto muy importante, porque aparte es un punto que no solo hace a la teoría, sino que tiene que ver con lo clínico. Hay pues goce del ser, porque el mismo se asienta en el pensamiento. Gozamos allí donde fue dicho lo que somos. Gozamos al recrear lo que somos. La perseveración, para usar las palabras de Spinoza, tanto en el ser como en su goce, encuentro que es uno de los determinantes de las vicisitudes en la relación del deseo. Mejor aún, de la posibilidad de sostener el deseo una vez que es reconocido. Y eso es lo que hoy vengo a decirles. Vengo a decirles que sostener el deseo una vez conocido guarda relación con la representación que un sujeto tiene de sí.
creer que él va a poder llevar adelante eso que desea. Según su deseo, él seguía siendo bien dicho. Y nosotros, los lacanianos, sabemos que el ser de un sujeto tiene que ver con el dicho ser. Él ahora, Spinoza, con ese, se sostuvo en cómo lo había nombrado su padre y en sus ideas, de las que nunca renunció, aunque para ello tuviera que trabajar de tallador de lentes para instrumentos ópticos, vivir en la total austeridad y finalmente morir en la pobreza de tuberculosis a la edad de 45 años. Hubo algo que sus detractores no entendieron, es que Spinoza seguía siendo el bendito. Su Dios no era el oscuro Dios que pide los sacrificios y que castiga aún preventivamente, porque el poder de la autoridad solo causa un daño esencial a un sujeto en la medida que éste lo coloca en el lugar del otro. Y de eso se trata. Como ven, esto está aquí en la comunión, es muy parecido a lo que le pasó a Lacan, pero también Lacan considera la ética del psicoanálisis. Avancemos un poco más. Los analistas no producimos significación con lo que es un único elemento. Dice Spinoza que la potencia, el impulso para obrar, surge de perseverar en el ser y lo define como la pasión del ser. Presten atención a lo que dice Spinoza. Nos remite a las vivencias del ser en el mundo, de ese ser que siente y al vincularse con una cosa o un objeto exterior o un semejante, surge de ese encuentro una huella, una impronta afectiva, estableciéndose así una relación dual entre el objeto y el sujeto. Huella, impronta, si hacemos un pequeño giro lacaniano, hablamos de marcas, signos, estimas, en lo que un sujeto toma del otro las marcas de su goce o de su deseo. En el libro de la Ética, en la proposición tercera, Spinoza sostiene: cada cosa se esfuerza cuando está a su alcance por perseverar en su ser. Podemos decir que Spinoza perseveró en su ser, en esa barca primaria de ser Baruch según el deseo de sus padres, y cuando ésta cae sigue siendo Benedicto, que lo sostiene ante la descalificación y maldición de su sinagoga. Una vez más me resuena en esto la frase de Victor Hugo, el francés: todo hombre es el discípulo de una palabra profunda. Spinoza no compartía el mismo Dios con quienes lo juzgaron y excomulgaron. Ante el Dios oscuro, esa figura feroz que también encontramos en el superyo, opuso el perseverar en el ser para poder realizar su deseo. En acto realizaba sus ideas. Siempre se trató para él del deseo. Spinoza sostuvo que lo central para un sujeto era su deseo. Recuerden ustedes que la ética del psicoanálisis lacaniano
es ser consecuente con el deseo. Me refiero a una frase como esta de Lacan, que tomo del escrito Can con Sade. Lacan dice ahí, el deseo, lo que se llama el deseo, basta para hacer que la vida no tenga sentido si produce un cobarde. Esto no lo dice solo ahí, ustedes lo van a encontrar en varias partes, sobre todo en el texto llamado televisión. Entonces se trata de producir el deseo, reconocerlo como tal y como propio, y luego sostenerlo. La cobardía está asociada al no llevar adelante eso que uno ya sabe de sí, enfrentando así los obstáculos de la castración del gran otro. Esto es lo que hicieron Spinoza y Lacan con su deseo, llevarlo adelante a pesar de los obstáculos o de la maledicencia de sus colegas. Ahora bien, les pregunto, ¿no es esto lo que también hizo Freud? Freud escribe, y esto es importante, pues además de ser una posición subjetiva ante el deseo, también fue articulado teóricamente y esto nos sirve. Por eso tenemos que entender por qué sostenemos nosotros lo que deseamos en nombre de otros y aún de Dios. Spinoza dijo, el deseo es la esencia del hombre y nos advierte algo que los psicoanalistas deberíamos tener en cuenta. El conocimiento se da en función de la vida y no la vida en función del conocimiento. Esta es una apuesta a lo que existe. Es la indisoluble articulación del alma como con el cuerpo, como dijo Spinoza, a lo que Lacan agregó marcadas por un pensamiento que es exterior a ellas. El 1 de abril, viniendo ahora para nuestros más cercanos a nuestros tiempos, el 1 de abril de 1985, no hace mucho, después de ver tantos siglos para atrás, un año antes de su fallecimiento, el escritor argentino Jorge Luis Borges hablaba en la sede de la comunidad judía bonaerense y confesaba, me he pasado la vida explorando a Spinoza y explicaba que, lo cito, Spinoza llevó su voluntad, no diré de engendrar, sino de erigir a Dios, ese cristalino laberinto hasta el fin. Se lo estaba diciendo a los judíos en su comunidad. Y de inmediato Borges pronunció la siguiente invocación. Pero mientras él se dedicaba a ese propósito, creando otra imagen, esa otra imagen no es menos inmortal que la de Dios. Es la imagen que ha dejado en cada uno de nosotros, la imagen de su propia vida. Recuerdo, dice él, la expresión latina vida umbratiles, vida en la sombra. Ahora, dice él, tantos siglos después estamos aquí, en el extremo de un continente que él casi ignoró, se refiere a Spinoza. Estamos aquí pensando en él, yo tratando de hablar de él.
y todos extrañándolo y curiosamente queriéndolo, por lo que también le hace este poema llamado Spinoza. Las traslúcidas manos del judío labran en la penumbra los cristales, y la tarde que muere es miedo y frío. Las tardes a las tardes son iguales. Las manos y el espacio de Jacinto, que palidecen en el confín del gueto, casi no existen para el hombre quieto que está soñando un claro laberinto. No lo turba la fama, ese reflejo, de sueños en el sueño de otro espejo, ni el temeroso amor de las doncellas. Libre de la metáfora y del mito, labra un arduo cristal, el infinito, mapa de aquel que es todas sus estrellas. José Luis Borges. Este, sí, está en José Luis antología Borges poética. en Antología Poética de 1923. Pienso que ahora estamos en mejores condiciones de empezar a entender lo de las pasiones tristes, las pasiones alegres y la esencialidad del deseo que plantea Spinoza en su Ética. Pero hay algo más después de la perseveración en el ser y el sostén del deseo. Hay algo más y es a donde quiero llevarlos, que es quizás el aporte que podemos hacer además de la descripción inicial. El primer biógrafo de Spinoza en aquellos tiempos describió su filosofía como el más pernicioso ateísmo que jamás se vio en el mundo. Hume, el filósofo escocés, dijo al hablar de sus enseñanzas que era la hedionda hipótesis de un famoso ateo. Y yo le pregunto, ¿ateo él? ¿Ateo Spinoza? ¿Que estaba tan obsesionado por Dios? Posiblemente no lo habían leído, seguramente lo rechazaban, porque leerlo no era fácil, ni entonces ni ahora. El famoso tratado y su ética dan cuenta de sus ideas, pero fue nada menos que un poeta romántico que ustedes conocen, Goethe, también genial, quien descubrió tiempo después a Spinoza y lo transmitió para que el mundo de su época lo reconociera. Los científicos de ese entonces encontraban en él a un espíritu privilegiado. ¿Qué astrónomos, qué físico nuclear hubiera podido resistirse a su teoría de que Dios es principio de la energía de un universo en constante expansión? Albert Einstein recibió un telegrama, en aquellos momentos no había chat, no había internet, porque estoy hablando de abril del 29, recibió un telegrama que le envió el supremo rabino neoyorquino Herbert Goldstein, donde el rabino le preguntó directamente si él creía en Dios. Y Einstein, que era de familia judía, le contestó, sí, creo, pero creo en el Dios de Spinoza, el que se revela en la armonía ordenada de lo que existe, no en un Dios que se preocupa por el destino y las acciones de la humanidad. ¿A qué Dios de Spinoza se refiere Albert Einstein? Poniendo a conversar a Nietzsche con Spinoza, cosa que nunca se dio,
encuentro un párrafo de Así habló Zaratustra que me parece definir ejemplarmente al Dios espinociano. Lo hace Nietzsche, sin mencionarlo. Dice Nietzsche, el que lo alaba como el Dios del amor no tiene una idea muy elevada del amor mismo, pues el que ama, ama más allá del castigo y la recompensa. ¿Con qué tiene que ver esto que decía Nietzsche? Guarda relación con el amor intelectual a Dios en el libro quinto de la Ética, ese con el que termina refiriéndose Lacan en su seminario 11. Lacan empieza el seminario 11 con nuestro bendito y termina el seminario recordando a Spinoza. Dice Lacan, la ignorancia, la indiferencia, la desviación de la mirada puede explicar bajo qué velo sigue todavía oculto este misterio. Pero para cualquiera que sea capaz de dirigir hacia ese fenómeno una valerosa mirada, y una vez más, poco hay de seguro para no sucumbir en la fascinación del sacrificio en sí mismo. El sacrificio significa que en el objeto de nuestros deseos intentamos encontrar el testimonio de la presencia del deseo de ese otro, de ese gran otro, que aquí llamo el Dios oscuro. Esto nos recuerda la posición sacrificial que un sujeto puede sostener ante el Dios oscuro que es colocado en ese lugar del otro, que se trata de un otro no castrado, un otro que oculte la falta. Por ello sigue diciendo, ese es el sentido eterno del sacrificio, nos recuerda Lacan, al que nadie puede remitir a no ser que esté animado de esa fe tan difícil de mantener y que solo quizás un hombre supo formular de un modo plausible, a saber, Spinoza, con el amor intellectualis. Como ven, destaca de una manera clara y diferencial la posición de Spinoza ante un Dios diferente al de las lecturas anteriores tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, porque es realmente un nuevo Dios, es el Dios de Spinoza. Lo cito, lo que se ha creído equivocadamente poder calificar en él, dice Lacan, refiriéndose a Spinoza, de panteísmo, no es nada más que la reducción del campo de Dios a la universalidad del significante, de donde se produce un desapego sereno, excepcional, con respecto al deseo humano. Esto es de los 4 conceptos fundamentales. Tomaré algunos de los puntos que lo conducen a Spinoza a plantear en el libro quinto de la Ética, estatuto tan subversivo del amor intelectual a Dios. Dice, las religiones podrán otorgar un consuelo al hombre, pero se trata de un consuelo que solo se consigue a costa de la estupidez. Esta parece una afirmación freudiana, pero es Spinoza quien la sostiene. El filósofo y dramaturgo francés François Regnault ubica a este Dios en una posición existente, ajeno a la ilusión, tanto en lo imaginario como en lo simbólicos. Lo ve más bien como un Dios colocado sobre lo real, pero que se escapa a una idealización totalizante, que son sin falta.
Y a este punto los quería llevar de la posición de Spinoza ante Dios. La ética de Spinoza ubica el llamado amor intelectual a Dios, a un Dios que ignora, que no desea, que no da calma, no da sosiego ni refugio. Lacan dice entonces que es un amor que renuncia a su objeto. Esta no es otra cosa que una reducción de Dios al puro campo del significante, pero en su borde real. En este punto, observe que lo que está en juego, en lo que dice Spinoza, no es otra cosa que los lacanianos llamamos que la castración del otro. Llegamos, por tanto, a un punto importante. ¿Ante qué gran otro sostenemos nosotros lo que pensamos? ¿Cuál es nuestra posición en relación a Dios, tanto como creyente o como ateo? ¿Con qué cubrimos nuestro real? Por ello, uno es el Dios de Schreber, ese Dios que lo persigue y también el que acepta su transformación en mujer en el delirio, y quiere además que Schreber se ponga al servicio de Dios para dar a luz a hombres nuevos creados por el espíritu de Schreber. Otro Dios, o sea, el Dios que coloca en ese lugar del otro, es el de Teresa de Ávila, quien fue una monja española que tenía un amor místico con Dios, pero que también era escritora. Esta monja que fundó la Orden de los Carmelitas Descalzos. Escuchen este poema. Vuestra soy, para vos nací. ¿Qué mandáis hacer de mí? ¿Qué mandáis, pues, buen señor, que haga tan vil criado? ¿Cuál oficio le habéis dado a este esclavo pecador? Veisme aquí, mi dulce amor, amor dulce, veisme aquí. ¿Qué mandáis hacer de mí? Veis aquí mi corazón. Yo le pongo en vuestra palma mi cuerpo, mi vida y alma, mis entrañas y afición, dulce esposo y redención, pues por vuestra me ofrecí. ¿Qué mandáis hacer de mí? Vuestra soy. Porque en esa dimensión están las pasiones divinas, que son las causadas en Dios. Pero vemos que no se dan solo en las fábulas antiguas, sino que en las modernas escrituras pasionales se sigue tejiendo el nombre del goce del gran otro. Ahí donde podemos hacer un juego significante para caracterizarlas. Eso que se trata de la sumisión, que por ansia puede pasar para el sujeto a ser su misión, la que encontramos tanto en las escrituras neuróticas como en las psicóticas. Por eso resuena muy fuerte lo que dice Spinoza. El sabio que sabe que quien ama a Dios no puede esforzarse en que Dios lo ame a él. Porque Dios es a veces una manera de causar el deseo del sujeto como el del otro. Y otras veces Dios es el nombre del superyo feroz. Ahí donde aparecen dos elementos que se repiten, el temor y la esperanza. Spinoza asegura que estos son dos afectos inestables e imprevisibles, ya que para él no hay temor sin esperanza, ni esperanza sin temor. Con la esperanza quedamos temerosos de que no se realice. Con el temor hay algo que lo excluye de su existencia. Esto mismo, fíjense qué es lo que va a sostener el poeta Goethe. El rechazo de la esperanza se
se mantiene hasta en el Fausto. Lo cito a Goethe. Tengo encadenados y alejados de la comunidad a dos de los mayores enemigos del hombre, el miedo y la esperanza. O como dice el poeta andaluz Antonio Machado en su poesía Los hiladores de sueño, los tejedores de sueño. ¿Conoces las invisibles hiladores del sueño? Son dos, la verde esperanza y el torvo miedo. Apuesta tienen de quién hile más y más ligero. Ella su copo dorado, él su copo negro. Con el hilo que nos dan, tejemos cuando tejemos. Esto está en Proverbios y Cantares de Machado. Temor y esperanza que guardan relación con la humildad. Tan es así que Spinoza también desmitifica la humildad. No la humildad propia de un hombre que conoce la falta en sí, lo que le falta en ser y en saber, sino la humildad valorizada por la religión y sus congregaciones, y también a no dudar una virtud de los uruguayos, aunque la más de las veces parece una estrategia. Él dice que es una pasión triste la humildad, que hace que el ser humano no persevere en su deseo, y eso termina disminuyendo su potencia para realizar. Él ubica a la humildad alienando al hombre, dado que de ahí surgen la esclavitud y las servidumbres económicas, sociales y culturales. Pero va aún más allá. Spinoza la relaciona con la impotencia, con la negatividad absoluta, dado que el hombre que no afirma su ser ni su potencia de obrar, dicho en palabras que en el filósofo se acercan más a los lacanianos, no le permiten ser consecuente con su deseo. Para Spinoza y para Lacan y para nosotros sigue siendo fundamental que ese lugar del otro en la estructura de cada uno no quiera nada en relación a los que estamos tratando de perseverar, no nos obstaculice el deseo. Y el desalojo al oscuro ocupante del lugar del otro, no importa cómo lo llamemos, de eso se trata la castración del otro. Hasta aquí quería llevarlo tal como hizo Spinoza. Bueno, agradecemos a Ricardo por su trabajo que nos deja pensando y bastante. Hay muchas puntas para tomar y creo que sería bueno escuchar lo que cada uno tenga para decir. Me encantó todo ese relacionamiento con lo real, lacaniano y todo eso de... Yo interpreto como que se necesita algún dios. Y cuando cambias de un dios para el otro no pasa nada. El tema es cuando le socavas las bases, como hizo Spinoza. O como hizo Lacan en su momento cuando fue expulsado de la IPA, o como hizo Freud cuando quiso presentar su teoría. Cuando complicás el fundamento mismo, ahí es donde pasás a ser realmente peligroso. Porque si no puedes pasar de un dios al otro, ¿eh? Puedes pasar de ser totalmente creyente a ser ateo. Conocí un sacerdote que era profesor de filosofía en el IPA allá en Montevideo que viejo se dio cuenta que perdió la fe. Y cuando perdés la fe a una edad avanzada siendo sacerdote, es un traje, 50 o $100 y arrancá. No hay jubilación, no hay nada, porque ellos no se jubilan. Y el tipo, menos mal que era, el hombre era profesor de filosofía y trabajó como adscrito y daba clases de filosofía en los liceos ya mayor, ¿eh? De hecho, se pudo jubilar.
porque los sacerdotes tienen profesiones también, y él la había ejercido durante mucho tiempo. Pero esa crisis de fe le dio a una edad avanzada, pongámosle 50 y pico de años, cuando ya no tenés tantas posibilidades. Y lo que yo entiendo de lo que dice Ricardo es que sí, que hay que poder castrar al granotro, que es lo más difícil, porque castrarse, aceptar la castración propia, por ahí, para alguna gente no sea tan complicado. Un neurótico común y corriente no le complicaría tanto. Ahora, castrar al granotro, eso es otro precio. O sea, derribar nuestros dioses. Yo siempre le enseño a mis alumnos que algún dios tenemos. Nos guste o no nos guste, para soportar nuestra finitud algún dios tenemos. Y que a veces hay que tener cuidado qué dios se pone en lugar de ese dios que queremos sacar. Yo siempre digo, a Dios lo quiero bien lejos y cuanto más lejos, mejor. Cuando es muy terrenal, me asusta. Lo digo de forma así más o menos. O sea, cuando es demasiado terrenal y me quiere cambiar el mundo acá ahora, bueno, ahí ya tenemos otra teoría. Dejarlo bien lejito. Nos cuide o no nos cuide, pero bien lejos. Y se ríen muchas veces mis alumnos, pero sí, un poco va por ahí. No creo que un ser humano pueda vivir sin algún Dios, sin algún gran otro. El problema es que lo que dice Ricardo es fundamental. Hay que poder castrar al gran otro. Todo un trabajo, todo un desafío. No sé si dije correcto, no sé, cualquier cosa me corregís, Ricardo. No, yo quiero escuchar la opinión de todos Bueno, sobre este trabajo. yo por ahora digo eso. Después vemos. Bien. Una pequeña intervención, capaz, sí, sí puede ser. Me parecía importante considerar que Galileo muere en 1642 Sí, y Spinoza nace en 1632, 10 años antes. Y Galileo ya estaba planteando la interpretación del universo como escrito en lenguaje matemático. Entonces es bastante probable que Spinoza también se fundamentara en Galileo, en su planteo de sí, interpretar la Biblia desde el punto de la lógica matemática. Y eso sigue posteriormente con Lacan, cuando Lacan introduce los nudos, la topología, los matemas, sí. ¿no? Como la importancia de la lógica matemática para la interpretación de la realidad. Me pareció interesante ver esa secuencia de legado, ¿no? Que creo que Spinoza se pudo haber inspirado en Galileo, Galileo, Spinoza, Lacan, ¿no? Eso me pareció Descartes. interesante. Descartes que quería un dios Rubén, matemático. Y era Descartes, contemporáneo. De hecho, Descartes, cuando iba a publicar el discurso del método, que era una introducción a las horas que él estaba trabajando sobre las partes matemáticas, donde él sostenía también que el Sol era el centro y no la Tierra, cuando ve el destino de Galileo, que en el año 1632, o sea, el año que nace Spinoza, publica sobre las revoluciones de los cuerpos celestes o algo así es. Y es cuando al año siguiente lo excomulgan, perdón, lo condenan. Lo ahí condenan. está. yo quería Porque, agregar a lo que sí, decía Rubén, este, que sí, Spinoza sabía, conocía lo que le había pasado a Galileo, que si mm, bien no lo mataron, estuvo no, preso ocho en años. Florencia durante muchos años. Pero eso dice aún más, no solamente por otros, digamos, judíos que estudiaban para rabino que fueron muertos en la misma sinagoga que estudiaba él, cómo este hombre siguió adelante con sus ideas. Cuando pudo hablar con el resto, lo hablaba, y si no, en solitario escribiendo, aún sabiendo en qué condiciones sociales, culturales y religiosas estaba en ese momento. O sea, él sabía que no podía esperar nada bueno, pero aún así
como dijo Galileo, aceptando para que no lo mataran que la Tierra era el centro del universo y no al revés, Ujú. di- dicen que termina diciendo, sí, la Tierra está fija, eppur si muove, pero se mueve. Sí, sí, sí. Eso Mm. es importante. Hay otra cosa también. Bueno, coordinador, vamos a darle la palabra a los otros, Sí, porque vamos a darle, sí. Yo para me no se... entusiasmé. Está bien, ¿Alguien más pero quiere decir algo? Porque si no nos no caemos en sé, el campo filosófico y astronómico de la época y nos vamos hasta mañana. ¿Alguien quiere decir algo aparte de lo que dijo Rubén, o de algún otro punto del trabajo de Ricardo? ¿Qué les parece lo de la submisión y su misión, separado? El juego de palabras que trajo también en el texto. ¿Qué pueden decir algunos sobre eso? lo de Teresa de Ávila, También, el poema que dijo Camila, me parece que está en juego. Estaba totalmente sometida a esa y enamorada sí, de ese ser, pero después en las fundaciones que fue haciendo de elementos católicos, ella decía que tenía la misión de hacer eso. Hizo la misión de su vida de la sumisión. eh, Es interesante el desliz que hay significante con una y ansia sí, que ella, lejos de sentir como dice el poema, se sometía totalmente, iba creando. Ella pudo crear a partir de eso, no quedó paralizada, ¿no? sí. Ahora, ¿cómo una persona como Spinoza nos lleva a este tipo de Dios, a la concepción de este Dios que parecería que tuviera que ver con ese gran otro una vez que se produjo la castración? Como decía, ¿quién fue? De los que leí, el Einstein, un Dios Mm, que no intenta guiar la vida de la gente, un Dios que no le importa, es un Dios que creó. Pero dígame una cosa, si nosotros tenemos que hacer esto con nuestros padres, ¿no le diríamos, bueno, ustedes ya lo hicieron, no me dirija la vida? No estés permanentemente cuidándome, viendo lo que estoy haciendo, tratando de que haga lo mejor, porque en el fondo es eso, la castración del otro, no es matar al otro como se decía hace un tiempo, matar al padre. No se trata de matar al padre, se trata de desalojar en la estructura aquellos mandatos y goces que someten al sujeto y, como dijo Spinoza, que obstaculizan el deseo, porque llevar adelante el deseo tiene necesariamente que tocar la castración del otro, sí. si no se deja caer el deseo. No sé si están de acuerdo con esto, me gustaría que me lo dijera. Sí, Ricardo, estoy de acuerdo, digamos, justamente. Yo estaba ahí, vos estabas, perdón, hablabas de la castración del otro, justamente. Eh, yo estaba pensando justamente, bueno, un sinónimo casi diría de completar al otro. Porque Ah, claro, si sí, ese otro está como absoluto, no hay deseo posible, digamos, y el gran otro es el gran otro del lenguaje, el que, digamos, gobierna. Y ahí, si el otro está completo, el gran otro, obviamente, el sujeto no tiene posibilidad de movimiento. Me quedé pensando, Sergio, también sí, sí, en lo que decías, que nombrabas, por ejemplo, mi Ricardo, nombraban a Galileo, sí. nombraron A a Descartes. Descartes,
Sí, Justamente esa primera mitad del siglo XVII creo que fue un momento histórico absolutamente asombroso porque originó absolutamente, creo, la modernidad. sí, No podría existir el psicoanálisis si no se hubiera manejado en el siglo XVII, no solamente por Spinoza, digamos, y otros filósofos, por también, Descartes era fundamental. también por Descartes y Sí, también por todo lo que fue en el siglo XVII una enorme operación del lenguaje, donde se inventaron por lo menos, bueno, iba a decir las lenguas romances modernas, sino también, bueno, obviamente el inglés, posteriormente a Shakespeare sí. y a, Y a Cervantes. y a Cervantes o Camões en el caso de Portugal, Sí, o varios escritores, digamos, franceses que en la primera mitad del siglo XVII modernizaron llamémosle, dieron origen al francés moderno, pero además una cosa muy fundamental que hubo paralelo a este y llevado a cabo dentro del mismo círculo social, que fue, yo pondría el nombre de la invención de la subjetividad. O sea, por primera vez en la historia, digamos, de Occidente moderno, por lo menos, quedó bien, se decía así, porque antes estaba prohibido hablar de lo que uno sentía fundamentalmente, se empezó a hablar, eh, a dar como válido que una persona pudiera decir lo que sentía, pudiera expresar el amor, pudiera expresar sus deseos, digamos justamente, porque hasta ese momento, aunque parezca raro, obviamente que una persona podía saber lo que quería, pero no se podía decir, quedaba mal, no se podía manejar, digamos, lo subjetivo en público, por decirlo de alguna manera. En esa época se inventó también, fue la primera novela psicológica eh, e histórica. Lacan lo nombra en Introducción a la Transferencia, digamos, hace como no me acuerdo bien la frase, termina diciendo en un párrafo, es como amordazar a la princesa de Cleves. La princesa de Cleves fue la primera novela psicológica e histórica de Occidente, y justamente uno lee esa novela y es impresionante, de lo único que hablan todos los personajes es de lo que sienten y fundamentalmente, obviamente, hablan del amor, que hasta es y de lo que querían, de cuáles eran sus aspiraciones. Todo eso creo que fue un conjunto de cosas que, por un lado, digamos, Spinoza, Ricardo, y te agradezco justamente haber acercado a Spinoza, yo lo conocía obviamente de nombre, pero nunca he leído nada de él. Ahora, digamos, queda ahí, digamos, con el deseo, digamos, justamente de hacerlo en algún momento, por lo menos tener alguna idea. Pero creo que sí, que fue, digamos, uno de los grandes, de acuerdo a lo que estás trayendo, uno de los grandes, digamos, justamente, que dieron origen a la mentalidad moderna. Y con eso no lo digo como periodo histórico, porque la historia diferencia época moderna de época contemporánea. Yo creo que sí. fue más allá de la época moderna para hundir profundamente las raíces de, digamos, la actualidad. El, Me quedé pensando otra cosa aislada, Ricardo. Yo en otra vida anterior, en algún momento me escribí con un gran neurobiólogo, este, eh, porque yo estaba interesado en todos los temas de neurobiología y le pedí los trabajos y me envió todos los trabajos que él tenía sobre el tema. Y después vi un libro que lo compré, no tengo tiempo, no he tenido tiempo de leerlo y eso que lo compré hace varios años. Él llega a una conclusión muy interesante y dice que la neurobiología, de alguna manera, o los descubrimientos sobre el cerebro, están basados en dos personas que él decía así que tenían razón. El cerebro funciona, dice así, según Spinoza y según Lacan.
el día que lo lea, porque la verdad que siempre me quedó esa frase. Él decía, Lacan tenía razón. No sé cuáles son las razones, porque lo citaba en uno de los trabajos, ese que me había enviado, pero está en ese libro que creo que es sobre Spinoza, que él trabaja a Spinoza en todo el libro. Y lo estaba diciendo, vuelvo a decir, un médico. Es un médico portugués, ahora no recuerdo bien el apellido de él, este, pero bueno, vaya si la obra, digamos, justamente de Spinoza, porque él habla de Spinoza, llegó hasta la actualidad. Estos trabajos son de la década de hace 20 años atrás. Eduardo, ¿cuál es la obra que dijiste que es la primer novela psicológica de la modernidad? ¿En qué La, idioma la- es? la princesa de Cleves, ¿Princesa de? de Cleves. Es muy interesante la novela. Ah, sí, creo eh, que sí. Fue escrita por una noble francesa que es la Condesa de Lafayette. Eh, es muy interesante porque todos los personajes de esa novela son históricos, existieron en realidad, Ah, menos la princesa de Cleves y el marido, que serían de las figuras centrales. Esos sí son personajes ficticios. ¿cuál? Pero ¿El marido y ella? el príncipe de Cleves y la princesa de Cleves, digamos, son ficticios. No Porque hay una Ahora, así, escritora ¿vieron, francesa ahora que trabaja sobre vieron, eso. vieron como un escritor actual rioplatense, Borges, se puso a estudiar exhaustivamente a Spinoza Sí. y llega a poder decir eso? Lo invitan en una comunidad judía ah, bien. que es como mencionar al diablo, mencionar a Spinoza, Sí. ¿no? No sé si ustedes hablaron con algún judío sobre Spinoza. Borges no Este, veía lo que decía. Está sí, claro. no Pero No veía, veía pero literalmente y no veía lo que decía. siguen pensándolo así, Ricardo, digamos, sí, actualmente la sí, comunidad sí, judía. sí, sí, sí. Yo, hay un trabajo que se llama Vete, que te vayas, ¿no? Vete, Sí. que dice que en una importante congregación judía de enseñanza de judíos para rabinos, como estaba Spinoza en aquella época, un rabino de cuyo nombre no me acuerdo porque está a la cita, le dijo, ¿qué pasa con ustedes que los encuentro que no están produciendo ni están muy interesados? ¿Qué hacen ustedes? Me dijeron que ustedes pasan las noches sin dormir, dijo el rabino, y me gustaría que dijeran qué es lo que hacen de noche. Y no me acuerdo si uno le habló o no, y le dice, a mí me dijeron que ustedes están leyendo a Spinoza. Estamos hablando 1920, ¿no? Veintipico. Bueno, entonces se tienen que ir de acá. Acá no hay lugar para Spinoza. Y les voy a decir a vuestros padres que ustedes no pueden aproximarse más a esta formación. ¿Ustedes se dan cuenta? 3 siglos y pico más de vuelta lo quieren echar. Esta excomunión o expulsión es porque toca elementos centrales de la religión, no solo de los judíos, también de los cristianos. Un Dios que ama, un Dios que odia, un Dios que siempre es omnipotente, de que está mirando todo lo que hacemos, un Dios que tenemos que rogarle que nos quiera. Y realmente, cuando uno lee a Spinoza, uno siente esa libertad de desear lo que uno quiere ante uno, que es ante uno, no ante el otro. Yo me doy cuenta, por ejemplo, que a los niños chicos, yo creo que en todo el mundo o en casi todo el mundo, le hacen los cumpleaños, ponen la torta, ponen las velitas y dicen, tenés que pedir 3 deseos o tenés que Mm. pedir un deseo. Entonces prenden la velita, no lo digas a los otros que no se pueden cumplir.
los pediste, sí, bueno, ahora sopla. Ya ahí está esa presencia del gran otro, Claro, que está escuchando para el niño el deseo. deseo, que puede cumplirse o no puede cumplirse, y a partir de ahí tiramos monedas en la fuente, saltamos cosas para que se cumpla el deseo, en algo que es una alienación al otro, una sumisión al otro. ¿Qué va a dar si quiere y si nos portamos bien? Y si no nos portamos bien, ni siquiera vamos al paraíso. ¿Qué es eso? ¿Qué Dios es este? Entonces me parece que es tan molesto Spinoza porque pone el acento sobre esto. Él no dice que no existe Dios, nunca dijo que no existe Dios. Pero como dice Albert Einstein, mi Dios es el Dios de Spinoza. Albert Einstein era judío, empezó a trabajar la física, lo criticaron de toda manera, fue a trabajar en Inglaterra, lo despreciaban completamente y él nunca dejó de hacer lo que tenía que hacer. Entonces vemos cómo el deseo implica la castración del otro, no tener un deseo, no iniciar a hacer algo, porque yo veo muchas personas que inician, a mí me gustaría tal cosa, y después terminan diciéndole a sus hijos, por ustedes no pude hacer lo que quería y me tuve que sacrificar, y ahí aparece la palabra sacrificio. Mm, La sacrificio no es dejar de hacer lo que uno quiera, es haber sido sometido al Dios oscuro del gran otro, que es también el super yo. Son claro. los mandatos del super yo. Por eso es importante esto, que sea la persona valiosa en cuanto a las marcas narcisísticas que lo sostienen, que tenga un deseo, pero que se atreva a seguir adelante con ese deseo, aún llegando a la castración del otro. El otro día cuando estábamos conversando en la coordinación de interrogantes, decíamos que no muchas personas tienen su ser lo que dijeron que era, que significaba un valor, ser valiosos, como decía Hegel. Pero yo he visto que muchas personas, cuando sostienen su deseo sin tener una idea de ser valiosos, sin haber tomado de los otros eso, es porque ellos lo van a hacer por el giro del sintón, del cuarto nudo. Ah, El cuarto nudo no solamente le permite sostener el deseo, sino que también, como dice Freud en relación a Joyce, el cuarto nudo le da un ego, le da algo, un nombre que tiene que ver con lo que están sosteniendo. Es una manera en la cual la carencia que tienen en la estructura de alguna manera la complementa con eso que va necesariamente a encontrar de los otros a través de lo que hacen. Entonces ahí no podemos decir que el ser es valioso, sino que en ese trabajo, en ese recorrido con el deseo y los otros, encuentran lo valioso dado, digamos, por, por el trabajo, lo que se Por el desprende de eso. Lo que se desprende. Entonces a veces se sostiene el deseo siempre y cuando ese deseo eh, cumpla la posibilidad de complementar lo que falta en el sujeto, lo que falta en ese sentido de la característica narcisística del sujeto. Claro, digamos, esto le daría valor justamente, y El creo que valor, en los dos sentidos del término, que vale por sí mismo, pero además darle valor para que lleve adelante su propio deseo. Lo da por esa vuelta del centón, por lo que te ahí entendiendo. está. sí. Freud, hay un trabajo que hace en relación a Goethe, que era tan admirado por Freud,
que habla una serie de cosas de la vida de Goethe, no me acuerdo el título, pero se llama algo así como Recuerdo infantil de Goethe o algo así, en donde termina diciendo, sí, Goethe y yo pudimos llevar adelante lo que queríamos, porque Goethe era otro de los obstinados. Fíjese que todos refieren a Spinoza. Goethe era otro de que llevó adelante lo que quería a pesar de muchas dificultades. Y Freud dice, y yo también, es porque sin dudar sentimos el amor importante de nuestra madre hacia nosotros. Eso Freud lo dice en ese momento así. Yo no creo que el amor de una madre hacia los otros, pero que sí tiene que haber, junto con el amor hacia el sujeto, una caracterización de lo valioso en cuanto a lo que es la persona. Eso sí, porque eso es el ser valioso. Eso que le otorga al otro como le otorga una imagen especular. A Imagen. partir de ahí, una persona que tiene un deseo siente que está en condiciones de llevar el deseo adelante. Yo he tenido muchos pacientes que sabían lo que querían, pero se sentían tan desvalorizados, desvalorizados realmente, lo decía, que no creían que pudieran llevar tan grande emprendimiento con las carencias que tenían. Muchas veces la, digamos, la estrategia clínica se trata de poder sostenerlos transferencialmente en el análisis hasta que la persona empiece a caminar con su deseo y eso tenga una repercusión exterior, porque no lo encuentran en sí mismo, aún teniendo el deseo, pero sí el hecho de que puedan hacer eso, que puedan sentir que lo que hace vale, como decía Eduardo, que es valioso, el valioso vuelve sobre sí. Ahora, a diferencia de lo que decía Spinoza, pero sobre todo Hegel, leyendo a Spinoza, que tiene que ser valioso, el que depende del síntoma, ese valor se cae cuando se rompe el síntoma. Una persona que para sentirse valiosa tiene que encontrar una pareja que enamorada le diga todo el valor, todo lo importante que es para ella. Hemos visto cómo esa identificación a lo valioso solo permanece mientras persista la relación transferencial. Cuando la relación transferencial junto con la pareja se corta o hay algo que la hace ir hacia otro lado, por ejemplo el odio, si acabó, esa persona no se puede sostener. Pero es una estrategia clínica poder sostener analíticamente una persona que no viene en buena condición de la representación que tiene de sí o de la idea que tiene de sí, poder llevarlo a que camine en relación al deseo y que eso produzca un efecto en los otros. Así que no dejo solo que el ser sea valioso. También he visto ese otro giro, esa otra posibilidad. Sí. Y Para Eso es también mí, lo esa que, posibilidad de, eso, ¿cómo? perdón, Ricardo, no, sí, que también esta posibilidad de sostener el valor, sostener la imagen en transferencia analítica, porque hay veces que eso en algunos casos es necesario y sigue siendo necesario, ¿no? Sí, sí, sí. Si ustedes ven, por ejemplo, el caso de Rosine Lefort, que mm, casi todos lo deben conocer, sí, Rosine Lefort cuando llega al análisis con Lacan, lo primero que le dice y se tira en el diván, dice yo no sirvo para nada, soy un desastre. Y el análisis con Rosine Lefort fue muy difícil, era una mujer que salía corriendo del análisis
Y Lacan la seguía. A veces la paró en la entrada del metro cuando se iba para la casa. Después la invitaba él recorría con el auto pacientes psiquiátricos y la invitaba a ir al lado de él. Esa mujer que realmente era un desecho, como ella se decía, soy un desecho, con el correr del tiempo y la relación transferencial que ella hizo con Lacan, pero el lugar que Lacan le dio, terminó siendo una de las analistas más importantes de París. Fue la que hizo el texto del nacimiento del otro, Mm. fue la que trabajaba con Mm. pacientes psicóticos, cuando ella se creía incapaz de todo. Ahí tienen ustedes cómo mucha gente, sostenidos en el análisis, puede empezar a atravesar todo un recorrido en el cual se afirma, se casa con otro analista, y siempre sigue en la relación con Lacan, sino analítica a través de la formación, que es otra de las maneras de seguir porque están en la misma comunidad. Digamos, esa gente tenía al Dios oscuro del lado del otro. Mm. Sí. El padre de Rosine Lefort era terrible, terrible. Un día llamó a Lacan y le dijo que si él no hacía esto y esto con su hija, a la cual le pagaba, porque ella no hacía nada, le pagaba los honorarios, este, él lo retiraba. Y como la retiraba, y como Lacan vio que si ella hablaba con él, con el padre, se volvía muy persecutorio para Rosine, le dijo que no quería verlo, no quería hablar con él. Pero ahí la condición es que el análisis no podía seguir porque no había pago. Y Lacan le dijo que bueno, que iban a seguir y cuando ella pudiera pagar, le iba a pagar todo lo que le debía, pero que él soportaba ese tiempo. Y así fue, y así Ujú. fue. Entonces, hay que poder tener un diagnóstico clínico de la estructura, de la falla de la estructura, de ver cómo está la estructuración narcisística, de ver si la persona en algo tiene un deseo y ver cómo artificialmente a través de la transferencia analítica se le da un soporte, un holding a eso para que la persona pueda ir llevando adelante. Rosine Lefort llevó adelante, le pagó lo que le debía y siguió trabajando. Ese sería un caso de esto de los cuales estamos hablando. Mm. Mm. Lejos de ser valiosa, era un desecho. Interesante preámbulo para la próxima reunión de plenario que tenemos el lunes que viene, donde estamos trabajando la transferencia y bueno, esto que hemos venido diciendo, ¿no? Y sabemos de que no hay una cura tipo. Estaba acordando de eso y bueno, ya de paso avisando por si quieren participar también. En, el, en, en la transferencia, el amor con el analista es durante un periodo, el periodo necesario, desalojar a ese Dios oscuro y sostener a una persona que desde ese lugar viabilice, acepte, no juzgue, como decía Spinoza. Es algo, digamos, una ortopedia transferencial, mientras sea necesaria. Siempre que sea necesario. Mm. Sí, es una parte del diagnóstico, de la estrategia, Bien. es una estrategia Sí, sí, clínica. sí. En algunos casos,
Claro, en algunos casos que se da. Y a veces se intenta y eso no funciona. O a veces el analista hace resistencia a eso y no quiere ubicarse en ese lugar, porque no es fácil ubicarse en ese lugar. tal cual. Bueno, y los otros que no hablaron, que tienen para decir que nos quedan muy pocos minutos. Sí, gracias. Me, me quedo con 400.000 preguntas que no puedo formular, pero que las vamos trabajando. Muchas gracias. Bueno, estamos grabando esta reunión que Sí. supongo va a ser integrada en la página de la Red Lacaniana de Psicoanálisis y además yo voy a dar el texto para los que lo quieran leer, que se pueda publicar. Lo podemos ¿Mm? publicar en la web también. Ahí está. Ah, bien, Así sí. que yo entiendo que hay muchos conceptos y hay muchos saltos, pero tenemos poco tiempo para hablar y necesariamente quería llegar a lo que llegamos. Sí, estuvo genial, sí, porque mucho de clínica al final que no, que a todos nos sirve. Es buena cosa. No sé si hay alguien más quiere decir alguna cosa breve, si no tendríamos que ir cerrando ya, porque estamos en 21:32. Este, no sé cuántos minutos más tiene el Ricardo y la otra. Está hablando Mercedes. ¿Qué Ah, pero no, Mercedes? no se escucha. A ver, No, dale, perfecto. ahora sí, a ver. No, decía que que fue buenísimo, que me dejó pensando, que hoy justo atendía a una paciente, hoy no trabajábamos nosotros, pero me escribió una paciente muy angustiada y le propuse tener virtual, tuvimos virtual, y me acordé mucho de este caso, porque ella se considera un desastre. Y Ah, justo había hecho una poesía que dijo catarsis, dijo es horrible, y a mí me pareció hermosa, entonces se lo pude expresar, y bueno, recordaba esto que decías, ¿no? De poder sostener a veces a estos pacientes. Ella tiene una madre terrible, un padre terrible, fue muy golpeada de chica, ah, siempre la trataron muy mal, y entonces tiene una desvalorización de su persona impresionante. Y es alguien extraordinario, pero no, ella no siente su valía. Ujú. Así que me pareció extraordinario el trabajo porque me clarificó mucho el trabajo tuyo. Realmente esto último que decías, ¿no? De poder sostener a una paciente así como para que pueda tener sus propias alas, digamos. Pero es alguien extraordinario, pero ella no lo registra. Pero ha sido muy golpeada por la madre y el padre, por eso pensaba en esto, ¿no? Muy desvalorizada. Entonces, bueno, me sentí bien de mi intervención, que le dije que me leyera su poesía y le dije, pero es bellísima, terriblemente bella, porque es terrible, pero es bella. Así que bueno, gracias. Muchas gracias porque nos dejas pensando, todos, ¿no? Las intervenciones de todos, cómo uno se queda pensando, y eso es lo que vale. Gracias. Nos bueno, vemos la próxima. nos vemos la próxima. Sí. Próxima con gusto. Bueno, sin palabras entonces, seguiremos pensando un poco más. Y bueno, muchas gracias por tu trabajo, Ricardo. Muchas gracias. Muchas Bueno, gracias. Gracias a Ricardo y a Interrogantes Clínicas. sí. Chao. Chao, buenas noches.